Elizabeth Correa da Silveira, actualmente estás trabajando en el área niñez en la provincia de Santa Fe, en la Defensoría del Niño. Bueno, hay una pregunta central en este tema que me parece que tiene que ver con la variación de la concepción, ¿no? O la variación del enfoque, ¿no? Cómo resolver la problemática de la violencia en los niños, la problemática de la niñez en general, ¿no? Cómo ha ido evolucionando desde las últimas décadas a esta parte. Mira, yo creo que, digamos, tenemos que poder pensar en principio cómo cambian las lógicas y los enfoques, ¿no? Primero que hablar de infancias es pensar en una construcción social. ¿En qué términos? En que nosotros como sociedad tenemos un concepto de, digamos, justamente de niño, cómo se construye un niño, una niña, digamos, un adolescente, ¿no? Nosotros veníamos de una historia con un concepto más de patronato, digamos, como el niño objeto, digamos, de los adultos que lo acompañan, y cambiamos a partir de la evolución histórica, obviamente, de la concepción de infancia, pero también digamos, de las leyes, como van cambiando, digamos, ese enfoque hacia dentro de las instituciones, a un enfoque de protección integral. ¿Y esto qué significa? Significa que la cuestión del patronato era el niño que, digamos, que necesitaba del Estado como, digamos, para poder tener determinadas cuestiones, ¿no? Entonces ahí automáticamente surgía la cuestión punitiva, como decías vos. Ahora, ¿a qué cambiamos? Al Estado como que tiene que organizar sus políticas públicas en relación a la infancia a partir de pensar el niño como sujeto de derecho y en función de protegerlo. Vos sabés, Es un cambio profundo. un paradigma muy, muy importante, profundo, obviamente. Lo que pasa es que tenemos que pensar también cómo ese cambio de paradigma va impactando, digamos, en las lógicas que se sostienen aún de patronato en muchas instituciones que son no solamente del Estado, sino también instituciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones que tienen una historia, digamos, de trabajar con la niñez, pero que sostienen lógicas de patronato. Hay como cierta resistencia desde el punto de vista cultural, ¿no? De estas instituciones que bueno, tradicionalmente han abrazado esta concepción del patronato, digo, y bueno, ante el cambio de paradigma, evidentemente, desde el punto de vista cultural hay resistencias. Hay muchas resistencias, fundamentalmente ¿por qué? Porque vos fijate cómo surge, digamos, la elaboración de la ley de patronato a partir, digamos, de lo que se denominó en Buenos Aires la revolución de las escobas, donde, digamos, como se aglutinaban a finales del 1890, digamos, entrando al siglo XX, como habían tantos niños, digamos, digamos, en esas casas donde se alojaban infinidad de familias migrantes, qué sé yo, y los chicos jugaban en las calles a la pelota o remontando barriletes y demás, a los señores de Buenos Aires le molestaba, digamos, que haya niños jugando a la pelota. Entonces, ¿qué hacen? Un decreto, digamos, una resolución municipal para prohibir a los chicos jugar en las calles, digamos, y menos los chicos de los que estaban, digamos, alojados en digamos, en esos alojamientos, digamos, que venían muchas familias y estaban ahí. A partir de eso, digamos, hubieron muchas madres y que acompañaban a sus hijos a protestar por esta prohibición, ¿no? ¿Por qué? Porque eran, digamos, vagos, los chicos que estaban en las calles eran vagos y sucios, ¿me entendés? Por ende, malos, digamos. Feos, sucios y malos. Exactamente. A partir de ahí, digamos, se empieza a construir esta idea, digamos, del niño pobre, peligroso, delincuente, ¿no? Entonces el Estado tenía que estar ahí, digamos, para o ponerlo en algún orfanato,
digamos, a aquellos que quedaban desprotegidos porque supuestamente no había cuidado. Y ahí empieza a surgir también esto de la protección de la infancia a partir de la idea de la beneficencia, digamos, ¿no? Pobrecitos nosotros los que tenemos algo le damos porque pobres no tienen, ¿me entendés? Ahora, el niño objeto. Vos sos niño, no podés decir nada, sos una hoja en blanco, digamos, que quienes llenamos esa hoja en blanco somos los adultos. Al cambio de, bueno, a ver, el niño es un sujeto de derecho, tiene que ser oído, tiene que ser escuchado y por tanto las políticas públicas tienen que aportar a proteger a ese niño. Convengamos que la ley de patronato era una ley con casi 100 años de historia. La ley de protección integral, tanto la ley nacional, la 26061, como la 12967, que es la correlativa en la provincia de Santa Fe, son, digamos, leyes con muy poca historia. Digamos. Leyes, claro, eso estaba pensando, ¿no? 5 o 7 años. La ley provincial en el año 2009 fue sancionada. Imagínate vos. Entonces, digamos, a ver, hay toda una construcción por hacer. Pensar en, digamos, no solamente, digamos, una sociedad que piense al niño con necesidades y como sujeto de derecho, sino también, digamos, muchos profesionales, muchas instituciones tienen que cambiar sus prácticas para poder alojar a este nuevo niño. Y también cómo cambia, digamos, de acuerdo a la época, ese niño, ¿no? Porque las necesidades del niño de hoy, tanto educativas y de todo tipo, no tienen nada que ver con el modelo de niño que muchas veces tenemos los adultos, ¿me entendés? O sea, en general, digamos, el modelo que tienen los adultos es este niño que obedece, que se queda quieto, y en realidad ese niño ya no existe. Porque el niño de hoy tiene inquietudes, tiene, digamos, toda una serie de cuestiones y planteos que hace que, como muchas veces como padres, como adultos, trabajando con esos niños, nos pone en jaque. ¿Me entendés? O sea, hoy un niño se te planta y te plantea, bueno, a ver, explícame qué es lo que me estás diciendo. Y vos como adulto, ¿qué haces? ¿Me entendés? Entonces la escuela y las distintas instituciones tienen que, digamos, aportar a esa construcción de niños. Y en esta transición, Eli, desde este modelo de patronato centenario, ¿no? 100 años de un modelo con estas características que describías, en la transición al nuevo modelo, ¿cómo se va dando la adecuación de las distintas instituciones? ¿Cómo interviene el Estado, las distintas instituciones? ¿Cómo se está dando en la práctica? Mira, yo creo que justamente como decís vos, es una construcción, ¿no? Por tanto, estamos todos, digamos, como poniendo en juego esa construcción. Y digo poniendo en juego porque también se va aprendiendo de los errores. Ante cada situación que aparece, siempre hay algún organismo del Estado que está presente para atender a esa situación. Obviamente que tenemos que hacer un mea culpa respecto de qué cosas ponemos en juego, porque, digamos, justamente nos atraviesan esa convivencia de lógicas, ¿no? que digamos que estamos hoy. Ahora bien, ¿qué pasa, digamos, cuando hay, digamos, instituciones como son los centros de salud, que hoy, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, podemos decir que hay casi 60 centros de salud y en el 80% de ellos hay profesionales psicólogos, hay un equipo de trabajo que muchas veces aborda esas situaciones. Hay instituciones como es el Hospital de Niños que las aborda, hay instituciones, digamos, que se van conformando y que tienen que ir adaptando las prácticas que sostienen justamente para poder pensar a ese niño sujeto de derecho.